Vamos a ver la perspectiva de un cubo por los métodos más fáciles. Tenemos que el cubo, por ejemplo, puede estar frontal cuando una cara es paralela al plano del cuadro, o que puede estar oblicuo respecto al plano del cuadro. Vamos a hacer que pase, por ejemplo, por el plano del cuadro. Tenemos la posición del punto de vista V, todo esto en planta, y aquí también la posición en planta, V. Entonces, simplemente marcamos aquí arriba la línea de tierra y línea de horizonte, donde queramos, línea de tierra y línea de horizonte. En realidad es la altura del observador, la distancia esta, o sea, la altura a la que está el punto de vista. Prolongamos los lados de la figura hasta que corten al plano del cuadro, que es este. Y estos puntos los subimos a la línea de tierra. Hacemos lo mismo con este. Prolongamos hasta que corte. Y como no podemos detectar esto porque corta esta línea en el infinito, pues hacemos una diagonal. Entonces tenemos estos tres puntos, los subimos a la línea de tierra, y ahora vamos a representar esas tres líneas. Entonces tenemos la representación de estas tres líneas. De esta, pues seguir esta dirección, tengo aquí la fuga, subo aquí la fuga, por este punto hago una paralela, tengo aquí la fuga, subo las fugas al horizonte. Entonces estos dos puntos que subo aquí y aquí fugan hacia ese, mientras que este y este fugan hacia el otro. Tengo ya la perspectiva del cuadrado. Aquí lo mismo, esto hago una paralela a esta línea, tengo aquí la fuga, la subo aquí. La línea viene desde este punto hasta aquí. Esta línea es su perspectiva, y la perspectiva de esta viene desde este punto hasta aquí. Entonces, haciendo una paralela a esta por V, corta aquí. Subo a la línea del horizonte, uno con esta, corta aquí y corta aquí. Es la perspectiva de este punto y este. Hago dos horizontales y tengo ya la perspectiva del cuadrado. Tengo ya la perspectiva del cuadrado en este caso, que es esto, y la perspectiva del cuadrado en este caso, que es esto. Ahora simplemente le doy las alturas. Entonces, como la altura es esta, la coloco a partir de una traza, si quiero, aquí. Cojo esta altura y la coloco aquí. Fugo, levanto verticales, y ahora horizontal, vertical, y esta se cortan las dos allá. Bueno, tengo ya la perspectiva del cubo. Habría que representar ahora lo que es continuo y lo que es discontinuo, lo mismo aquí. Siempre a partir de la traza cojo la arista del cubo, fugo hacia la misma fuga de esta línea, ya que es un plano vertical que pasa por ahí, corta aquí, corta aquí. Uno con esto, corta aquí, y ahora fugo hacia allá, y corta esa vertical aquí, y esto fuga hacia allá, con lo cual tengo ya la perspectiva del cubo. Bueno, esa sería una cónica frontal. Tenemos una cara frontal que aparece cuadrada y otra más lejana. Y aquí tenemos las caras oblicuas y luego las de atrás, que ya no las dibujo. Entonces, esos serían dos métodos muy rápidos y fáciles para construir la perspectiva del cubo. Vamos a darle un poco de sombras para que se perciba un poco mejor. Esta cara estaría oblicua y esta también. Entonces, que esta estaría un poco ladeada hacia aquí. Bueno, serían entonces la perspectiva de las dos figuras. Bueno, ese es un método en el que se tienen en cuenta las trazas, que siempre donde cortan en el plano del cuadro se suben a la línea de tierra, y por V haciendo paralelas tenemos las fugas que subimos al horizonte. Uniendo traza con punto de fuga tenemos la perspectiva de una línea. Con lo cual, para hacer la perspectiva de una línea, lo único que habrá que hacer, si quiero por ejemplo hacer la perspectiva de esta línea, tiene aquí la traza, por V hago una paralela y tiene aquí la fuga. Entonces la fuga siempre la subo al horizonte y la traza siempre la subo a la línea de tierra. La perspectiva de esa línea es esta.
está ahí detrás del cubo. O sea que el observador que está a esta altura aquí, exactamente esta línea la vería tal y como aparece ahí. O sea que podríamos doblar esto y traer esto hasta aquí. Y él dibujaría exactamente lo que ve. El cubo lo dibujaría tal y como lo tenemos aquí. Y la línea esta la dibujaría de esa forma. Bueno, este es un método de trazas más fugas. Vamos a ver otro también muy fácil y directo, y es el de los puntos de medida. Tenemos dos tipos de perspectiva de puntos de medida. Vamos a hacer las dos perspectivas con la misma línea del horizonte y línea de tierra. Tenemos el observador en este caso, le damos la orientación que va a tener el cubo, que es esto. O sea que si doblo esto, quiere decir que la arista del cubo va a seguir según esta dirección y esta, si lo doblo 90 grados. Y aquí vamos a darle otra, simplemente aquí cogemos 90 grados y lo colocamos como queramos. Aquí vamos a hacer una frontal, entonces este ángulo y este pues son de 45. Entonces, según eso, en este caso colocamos, por ejemplo, queremos que el cubo esté aquí. Entonces, alineo esto con esto y esto con esto. Y ahora quiero que la arista del cubo tenga esta medida de lado. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es hacer centro aquí, con esta distancia hacer un arco hasta que corte aquí. Alineando esto con esto y esto con el lado que viene desde aquí hasta aquí, pues tengo que la arista del cubo es esta. Haciendo lo mismo del otro lado, centro aquí con esta distancia hago un arco hasta que corte aquí. Entonces alineando esto con esto, coloco aquí el lado y lo uno con esto. Tengo entonces que la arista del cubo es esta, fugo, y ya tengo la perspectiva del cuadrado. Aquí pues sería una perspectiva frontal, entonces las dos líneas van hacia allá. Entonces, si por ejemplo quiero que el cuadrado de la base del cubo quede aquí, entonces lo único que tendré que hacer es unir este punto con este, y como me corta aquí sé que esto es un cuadrado. Bueno, una vez que tengo esto le doy las alturas. Al proyectar esto sobre esta línea mediante paralelas, pues sé que la dimensión es esta. Entonces la coloco aquí, la misma, y fugo hacia ese punto de fuga, levanto verticales y tengo ahí un cuadrado. Fugo hacia allá, levanto verticales, tengo aquí otro cuadrado. Tengo ahí ya la perspectiva del cubo. Aquí simplemente cojo a partir de un punto cualquiera, por ejemplo de esta línea, tiene aquí su traza, cojo el segmento real que era desde este punto hasta este, cojo la altura que es la misma y fugo. Me cortan las verticales aquí, fugo hacia allá, levanto verticales, fugo también hacia allá y corto aquí. Bueno, tengo entonces ya la perspectiva del cubo. Entonces que aquí vendría por aquí, es un cuadrado, ya que está frontal, y detrás otro discontinuo y discontinuo. Bueno, esa sería la perspectiva por puntos métricos, tanto frontal como una perspectiva oblicua.